Ministerio Hora 11 presenta Los Originales Bíblicos y usted. Comparta durante los siguientes momentos junto al Reverendo Herrera un tiempo de reflexión en Los Originales Bíblicos y usted. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Estamos en Colosenses capítulo 1, versículo 21 y versículo 22. Hemos estado considerando brevemente en el programa anterior acerca de las malas obras. Una de las características de no estar reconciliados, el hacer malas obras. No todo lo que consideramos bueno lo es en verdad. Hay muchas malas obras detrás de nuestras buenas intenciones. De eso vamos a hablar en el programa de hoy. Vamos a retomar el estudio acerca de malos y de obras malas que dejamos el día de ayer. En controles, Laura Estrada, mi nombre, Rubén Herrera. Bienvenido a Los Originales Bíblicos y usted. Corazones sedientos dando al Rey adoración, y todas las naciones claman hambrientas por su amor, y toda la creación quiere darle adoración. Digno es el Cordero, digno es el Cordero, digno es el Cordero. Corazones sedientos dando al Rey adoración, y todas las naciones claman hambrientas por su amor, y toda la creación quiere darle adoración. Digno es el Cordero, digno es el Cordero, digno es el Cordero de Dios. Digno es el Cordero, digno es el Cordero, digno es el Cordero de Dios. Digno es el Cordero. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Estamos en Colosenses y nos va a ocupar el tema de las obras, y específicamente de las malas obras. Vamos a este término primero para obras. No siempre que aparece el término obras
tiene que ver con el mismo significado. Para nuestro español es uno y solo, que puede ser traducido de muchas maneras o interpretado de muchas maneras, pero denota en general un trabajo, una tarea, una obra. En el griego aparecen 3 significados diferentes. Uno de los significados es el término poiesis. Poiesis es la acción relacionada con el hacer. No tiene que ver con la obra a nivel de trabajo. Aparece acá en Santiago, si usted me acompaña en la lectura, capítulo 1 de Santiago, versículo 25. El término poiesis tiene que ver con la acción, con el hacer, pero como el resultado de algo operante internamente en el individuo. A ver, leamos Santiago, capítulo 1, versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Es el resultado de haber oído, de haber permanecido en la perfecta ley, en la ley de la libertad, en haber perseverado. No solamente oye, sino que hace. Es decir, es la acción que precede al haber oído la palabra de Dios, o es la reacción tras el haber escuchado. ¿Qué es lo que hacemos con lo que hemos escuchado? Este es el término poiesis. Vamos a otro término que define obra. Necesitamos saber cómo es esto de la obra para poder entender bien lo de las malas obras que dice acá Colosenses, y que éramos hacedores de malas obras. Bien, no es el término poiesis en griego, y tampoco es el término que ahora consideramos, que es el término energeia, donde se traduce la palabra energía. Hay un pasaje que aparece este término que es en Segunda de Tesalonicenses. Acompáñeme a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Cuando aparece este término energeia, y lo vimos básicamente y rápidamente el día de ayer, dijimos que está relacionado con una obra maligna, y específicamente la obra de Satanás. Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 9. Y leemos así. Segunda de Tesalonicenses 2:9. Una obra que Satanás hace, una obra que está al alcance no del ser humano, o que no es inherente al ser humano, sino una obra que es inherente solamente al mundo de las tinieblas. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Bien, está hablando acerca del anticristo, el hombre de pecado, parte de lo que va a ser la Trinidad satánica. Satanás va a copiar en breve, en el periodo de la gran tribulación, en este periodo de 7 años, gobernando, literalmente gobernando sobre la tierra, va a reproducir la Trinidad de Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en la persona de la serpiente antigua, o el verdadero Satanás,
el anticristo, hablando o reemplazando, si se puede de alguna manera, pero de la forma negativa, la encarnación de Cristo, el anticristo, y luego el falso profeta. Bien, estas tres personas satánicas, la segunda de ellas, el anticristo, es por obra de Satanás, dice acá en segunda de Tesalonicenses. El término es el término energía, y es por energía de Satanás. Así como el Hijo de Dios fue producto de la obra del Espíritu Santo, dejando embarazada a María, el anticristo va a ser por energía o por obra de Satanás. No me pregunte cómo va a ser. Yo traduzco literalmente lo que dice la escritura acá desde el original. Este anticristo, este inicuo, este advenimiento, esto de venir en carne y de mostrarse en carne, es por obra o por energía de Satanás. Dos términos vemos hasta acá en el concepto de obra. Poiesis, que significa la respuesta a lo que hemos escuchado, y energía o energía, que solamente es una obra del mundo de las tinieblas y específicamente de Satanás. Pero no son estos términos los que aparecen acá para malas obras en el griego, en Colosenses 1:21 que estudiamos, sino es el término ergón, y lo vemos detrás de la pausa. Viendo los originales bíblicos y usted. Extraño escuchar tu dulce voz, cada palabra que me enamoro. Extraño escuchar que me hablas al dormir. Extraño tu aroma en mi habitación, sentir tu presencia donde quiera que voy. Extraño saber que te tengo cerca de mí. No quiero seguir un segundo más lejos de ti. Quiero estar junto a ti, que tus manos me lleven muy lejos de aquí. Quiero estar junto a ti, pues no vale la pena vivir sino cerca de ti. De mi caminar, y aunque te fallo no me dejas de amar. Me recibes con brazos abiertos al regresar. Estoy convencido que mi verdad no está ni en la ciencia ni en la soledad, está en el amor que me da la libertad. No quiero vivir un segundo más lejos de ti. Quiero estar junto a ti, que tus manos me lleven muy lejos de aquí. Quiero estar junto a ti, pues no vale la pena vivir sin ti. Quiero estar
a vosotros que en otro tiempo erais extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Ya vimos dos términos griegos para obra, pero ninguno de estos dos habla acerca de la obra que habla acá en Colosenses capítulo 1 versículo 21. Obras malas, dice el apóstol, estaban haciendo obras malas. El término acá en Colosenses es el término en general para muchos otros pasajes en la Escritura, y es el término ergón. Ergón denota varios significados, pero reúne la idea de trabajo. También habla del concepto de empleo, tarea, obra. Lo hace en relación a la ocupación de una persona o al resultado de la operación y del trabajo de una persona. Lo usa para obra en general. Por ejemplo, si vamos a Marcos, el capítulo 13, versículo 34, encontramos en las palabras del Señor lo siguiente: es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Allí aparece el término ergón para obra, es decir, le dio un empleo, una tarea, un trabajo. Podemos ir a otro pasaje rápidamente en Juan, en el capítulo 4, versículo 34, para entender este término ergón. También desde la perspectiva del Señor Jesucristo. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Acá tiene que ver con trabajo, con tarea, con obra. Y así podemos seguir en una acción general de lo que la palabra ergón denota. Ahora, también es una acción o un acto propio de Dios. Y hay varios pasajes donde aparece este término ergón, pero relacionado al obrar de Dios. A ver, revisemos por ejemplo Juan 6, 28. Juan 6, 28. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Como ve, el término ergón está referido ya a la acción de Dios. Respondiendo Jesús les dijo, verso 29, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. El término acá es hacer lo que es de Dios, o el trabajo que es de Dios, el empleo, la tarea que corresponde a el carácter de Dios, o que es el deseo, el designio, la voluntad de Dios. Hay otros conceptos más que se introducen con el término ergón, que van a ver con, por ejemplo, la obra de los creyentes. Pero cuando se refiere acá en Colosenses capítulo 1, versículo 21, está relacionado a la obra de los incrédulos. Es decir, la tarea, el trabajo, el empleo de los que no creen. ¿Y cómo es esto? Bueno, vamos a compartirlo detrás de las noticias al regreso, porque necesitamos entender este concepto de obra. Usted y yo estamos en una continua obra, en una tarea.
en un trabajo y en un empleo. Solo que debemos saber realmente lo que estamos haciendo, porque o estamos trabajando, haciéndonos de la tarea y de la obra, de las cosas de Dios, o de las cosas de la carne, o de las cosas de las tinieblas. No hay una obra bien intencionada que nazca del corazón humano que sea algo propio de Dios. Y de eso hay que tener mucho cuidado, porque no soy inoperante o no soy inactivo en el mundo espiritual. O hago algo a favor del cielo, del reino y de las cosas de Dios, o lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo adversamente. De eso hablamos luego de nuestra pausa en los originales bíblicos y usted. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Seguro no encuentro un lugar como el tuyo, y en tiempo duro no me desamparas, y que a mi vida da aliento cuando me faltan tantas ganas, y que me das cuando no tengo nada. Tú eres mi dulce refugio, a tu lado me siento tan tuyo. Ya no quiero más nada, y que a mi vida da aliento, no importa el tiempo o el momento. Si llamo se asoma por su ventana, oye, y yo le digo, tú me cubres en aguacero, tú eres mi paraguas y mi consuelo. Tú me guardas hasta que escampa, luego se asoma el sol por la ventana. Tú me cubres aguacero, tú eres mi paraguas y mi consuelo. Tú me guardas hasta que escampa, luego se asoma el sol. Tú eres de mi vida el sustento, solo de tu amor me sostengo. Si tú me abrazas vuelve ya la calma, si tú me arrullas me duermo, cuando me consientes yo siento que solo tu amor llena toda mi alma. Oye, y yo le digo, tú me cubres. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Ya hemos estado definiendo el término ergón, que es el término obra, que tiene que ver con tarea, con trabajo, tiene que ver con la acción, el empleo, el acto, por un lado de parte de Dios, por otro de los creyentes, pero acá en Colosenses, capítulo 1, versículo 21, es la obra de los incrédulos. Obra de los incrédulos. Y definimos el término obra en términos de una acción, de un efecto, que puede ser a favor o contrario al designio y a la voluntad de Dios. Como creyentes a veces no estamos enterados de este asunto de operancia en el mundo espiritual y de los resultados, las consecuencias de toda obra nuestra. Por lo general pensamos que, bueno, lo que yo hago no afecta a nadie. En realidad, ¿a quién puede molestar lo que yo hago? Si es tan inocente
o tan ingenuo, o pasa por una cosa que nadie percibe. Sin embargo, lo que nosotros hacemos tiene un resultado y una consecuencia. Somos seres espirituales y evidentemente que accionamos en el mundo espiritual. No es solamente cuando nos proponemos, no es solamente cuando somos llamados a movernos en el mundo espiritual, es cuando obramos en el mundo espiritual. Somos espiritualmente vivos, según la Escritura y según Efesios capítulo 2, versículo 1. Por lo tanto, todo lo que hacemos tiene su consecuencia. Las buenas intenciones no son suficientes. A veces muchas buenas intenciones terminan en acciones perversas, acciones dañinas, con efectos nocivos para la obra de Dios. La Escritura dice esto cuando habla de que no seamos tropiezo, y mayormente para los pequeños. Qué palabra tremenda la que emplea el Señor Jesucristo cuando Él dice, hay de aquellos que hagan tropezar a uno de estos más pequeños del reino de los cielos. Mejor que se ate una piedra de molino a su cuello y se lance a lo profundo del mar. Porque las acciones tienen consecuencias. Y de esto estamos hablando cuando hablamos acerca de obras malas. Usted y yo no somos neutros en el mundo espiritual y tampoco lo somos en el mundo natural. Siempre vamos a causar un efecto. Siempre producimos algo. Y esta obra es la que habla, obra mala, la que habla Pablo acá en Colosenses capítulo 2, versículo 21. Quizás usted se alejó de la fe y dijo, bueno, en realidad no hago mal a nadie. Me voy de la iglesia, me voy fuera de la comunión, no hago la obra de Dios y bueno, Dios sabe por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y usted se podrá justificar y decir, desde acá, desde mi casa, no hago absolutamente nada. No hago nada malo, nadie tiene por qué presentar una queja delante de mí. Pero lo que nosotros llamamos inoperancia o inacción, falta de acción en el mundo espiritual, porque nos hemos retirado de la comunión, del compromiso, de la obra de Dios, no se traduce como eso. Se traduce como una obra mala o como una obra a favor del mundo de las tinieblas. Y esto es lo que necesitamos entender para cambiar nuestra actitud. Si usted y yo hemos sido comisionados, si usted y yo hemos sido depositarios de un don, de un talento, de una habilidad sobrenatural dada por Dios, este don y este talento y esta capacidad nos lleva a un obrar en la voluntad de Dios. Y cuando no lo hacemos, cuando hay inoperancia de don, de talento, de habilidad, estamos trabajando para el mundo de las tinieblas, porque no obrar para Dios significa obrar para el enemigo. Pablo dice que antes éramos los hacedores de malas obras. Esto dice Colosenses 1:21. ¿Y por qué dice esto? Porque los incrédulos o los que no son creyentes están obrando. Los hombres y las mujeres hemos sido capacitados para obrar. Y en el obrar hay consecuencias. Consecuencias de nuestras obras. Aquel que está en el mundo y aquel que no es creyente está obrando. Por eso dice la Escritura que un día tendremos que dar cuenta. Todos estaremos de pie delante de Dios para rendir cuenta. Para rendir cuenta de lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. El fuego va a probar en los creyentes también nuestras obras.
y va a quedar oro, piedras preciosas, plata, o también va a ser consumido el leno y la hojarasca. Las obras no son inocentes. Las obras o son a favor del cielo o son a favor del infierno. Y la pregunta con la que nos vamos a la pausa es: ¿a favor de quién estoy obrando? Hay mucho más de Originales Bíblicos y usted. Los Originales Bíblicos y usted. ¿Quién como el Cordero y León en el trono está? Las montañas y el océano claman al Señor. Alaba Adonai desde el amanecer hasta el atardecer. Alaba Adonai y que toda su creación, cada pueblo y nación cante a él. ¿Quién como él, Cordero y León, en el trono está? Las montañas y el océano claman al Señor. Oh, alaba a Adonai desde el amanecer hasta el atardecer. Alaba a Adonai y que toda su creación, cada pueblo y nación cante a él. Desde el amanecer hasta el atardecer, alaba a Adonai y que toda su creación, cada pueblo y nación, alaba a Adonai desde el amanecer hasta el atardecer, alaba a Adonai y que toda su creación, cada pueblo y nación cante a él. Y a vosotros también, que en otro tiempo erais extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Estamos viendo el término malas obras. No hay inocencia en lo que hacemos. Hay consecuencias y resultados de lo que hacemos. Somos seres espirituales y lo que hacemos se traduce en resultado, ya sea a favor del cielo o a favor del infierno.
No hay tal cosa como inoperancia o inacción espiritual. Cuando decimos, bueno, en realidad hasta acá no estoy haciendo mucho, prácticamente hago nada para Dios, en realidad lo correcto sería decir, bueno, he dejado de hacer cosas para Dios y ahora estoy haciendo cosas que en realidad, lamentablemente, son para el infierno. Porque no hay obras buenas fuera del propósito o fuera de la voluntad de Dios. No hay tal cosa como buenas intenciones o intenciones inocentes o obrar humano bueno. La Escritura ha definido todo bajo pecado y del corazón del hombre no pueden salir buenas cosas, sino salen malas cosas. Y a veces aquello que nosotros llamamos con buena intención es no otra cosa que un propósito inspirado por el mismo infierno. Cuando a la Biblia habla acerca de malo, y acá en el término malas obras, también se ha definido malos a través de 4 palabras griegas. Una de ellas solamente corresponde a este pasaje de Colosenses 1:21. Pero a manera de poder aprenderlas o de poder tener un concepto acerca de malo en la Biblia, por ejemplo, uno de los términos que aparece para definir malo es el término atopos. Atopos. Topos es lugar. En el griego topo es lugar. Por eso la topología es la ciencia que estudia el lugar, el relieve, la fisonomía de una región. Esa es la topología. Cuando topo en griego es lugar, atopo es estar fuera de lugar o estar sacado afuera. Si nuestro pasaje incluyera este término griego atopos para mala obra, sería una obra fuera de lugar. Y ya es mala en cierto sentido, porque sería que hemos estado haciendo cosas fuera de lugar. Bien, vamos a otro término de malo en la Biblia. Es el término faulos. Faulos. Denota poca importancia, trivial, llevado por los vientos, algo de baja calidad, algo común, algo malo, pero en el sentido de que no vale nada, algo despreciable, algo que no tiene valor. Este es el término faulos. Este no es el término que aparece acá en que hemos estado haciendo malas obras, pero en el caso de que así fuera, solo en el caso, lo que estaría diciendo Pablo es que nos hemos ocupado de obras triviales, de que hemos hecho cosas sin sentido, que no valen nada, que no tienen importancia. No es el término faulos el que aparece para malas obras. Vamos a otro término. Es el término kakos. En griego utiliza este término para hablar específicamente de el carácter o de la moral que mueve a una persona. Kakos es influencia y efecto maligno. Nosotros tenemos tribus sociales en la Argentina que usan este término de los cacos, o decimos se viste como cacos. En realidad estamos hablando acerca de los rasgos de la persona, rasgo moral o ético de una persona, y que es malo, es algo malo. Si Colosenses utilizara esta palabra cacos para obra, diríamos que nuestro trabajo es moralmente
malo o éticamente malo. Pero no es el término malo que aparece en griego acá. ¿Cuál es el término? El término es el siguiente. Es el término poneros. Poneros. Y de esto vamos a hablar detrás de la pausa en nuestro último bloque. Hay mucho más de Originales Bíblicos y usted. Estamos compartiendo los Originales Bíblicos y usted. No merezco tu amor. Soy una oveja que escapó. Fue tu empeño en encontrarme lo que me hizo regresar de nuevo. Yo no merezco tu perdón. Fue tu bondad mi salvación. Ignorando mi arrogancia, me miraste desde el Gólgota, que en la cruz llevaste el peso de mi culpa. Yo quedé como la nieve blanca y pura. No me queda más que servirte solo a ti. Llevaré la cruz por ti, mi Salvador Jesús. Soy una oveja que escapó. Fue tu empeño en encontrarme lo que me hizo regresar de nuevo. Yo no merezco tu perdón. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Terminemos de definir esto de malas obras con el término malo e incluido acá para malas obras. Es el término griego poneros. Está relacionado con ponos, que significa un trabajo o un esfuerzo doloroso. Denota un mal que causa tristeza, que causa dolor. Un mal maligno. El significado es malo, indigno, en el sentido físico, en el sentido moral, en el sentido ético, malo, perverso. Y es el mismo sentido que se utiliza también para hablar acerca de la obra de los espíritus malvados. Tremendo. Es decir, cuando traducimos malas obras, en las que estamos haciendo malas obras, significa que nuestro trabajo era completamente maligno, producía dolor, producía tristeza al corazón de Dios, producía dolor y tristeza a la naturaleza, a los demás. Estábamos en labores que causan un mal doloroso. Terrible, ¿verdad? Tremendo. De allí nos sacó el Señor. Nos sacó, como vimos en el versículo 21, de tener un corazón endurecido, cerrado. Eso es el término extraños. De
nos sacó desde el lugar donde estábamos, afuera, siendo odiosos, y nos ha traído cerca, nos ha hecho cercanos e íntimos. Nos sacó de nuestro odio que teníamos en nuestra mente. Nos habíamos hecho el propósito de ser odiosos para Dios. Y estábamos haciendo, ¿qué cosa? Obras que causaban tristeza, dolor, en el sentido moral y ético, algo perverso es lo que hacíamos. Bien, pero con todo eso, Él nos ha reconciliado. En el programa que viene, vamos a hablar de la antítesis de esto que hemos visto, de ser extraños, de ser enemigos en nuestra mente y de hacer malas obras. ¿Y cuál es lo contrario? Bueno, el estar reconciliado nos ha llevado a esta condición: santos, sin mancha e irreprensible. A ver, para que usted le ponga un poquito de cabeza y nos encontremos en nuestro próximo programa un tanto preparados. Antes éramos extraños, es decir, con un corazón endurecido, con un corazón que no respondía a Dios, que se escapaba, que se alejaba de Dios. Ahora somos santos. Antes éramos enemigos en nuestra mente. Teníamos una mente corrompida. Estábamos moralmente mal. Estábamos degenerados. Hoy estamos sin mancha. Antes estábamos haciendo malas obras. Ahora somos irreprensibles delante de Él. En controles, Laura Astrada. Mi nombre, Rubén Herrera. Muchas bendiciones, gracias por su compañía y hasta nuestro próximo programa. Ministerio Hora 11 presentó Los Originales Bíblicos y usted. Nos encontraremos en nuestra próxima emisión, siempre por esta emisora. Muchas gracias.